Buenos días, saludos a todos ustedes, que Dios les bendiga. Hoy día sábado, un sábado donde podemos enaltecer el nombre del Señor. Buenos días, Gabriela, un saludo y bendición a cada uno de ustedes, que Dios les pueda bendecir en esta. Acá estamos de mañana en Santiago, y creo que Dios nos va a bendecir a través de la enseñanza del tema de hoy. Son las 10 de la mañana en Santiago de Chile. Gabriela, un abrazo, bendiciones, y a todos los que se van a conectar, Dios les guarde, Dios les bendiga. Giovanni, Boscarino, un abrazo, saludos, Dios les bendiga a todos ustedes, que Dios les guarde, los pueda bendecir, creyendo que un día es un día de misericordia, día de renovación, día de también modus operandi. El tema de hoy, las grietas en la armadura. Vamos a ver cómo entra el enemigo a través de circunstancias que no puedan suceder o grietas que puedan estar en nuestro espíritu. Por eso es que cada día tenemos que pedir perdón al Señor por cosas que quizás hemos hecho consciente o inconsciente, o quizás están en las mentes y a lo mejor no lo sabemos, porque el enemigo trabaja a través de una imagen de un pasado, imagen de una herida, imagen de acontecimientos de generaciones pasadas, que son 14, que las vamos a estar viendo. ¿Cuántos son las 14 generaciones? Y ahí el enemigo trabaja con la genética. Entonces, hay grietas en la armadura que el hombre pueda tener, y esas grietas tienen que ser soltadas, tienen que ser sanadas, porque tenemos muchos emocionados y pocos transformados. ¿Eso lo escuchó o no lo entendió? Cuando hablamos el tema hoy, modus operandi, 10, la 10 enseñanza, 10 clases sobre las grietas en la armadura. Cristina Amasanti, un abrazo. Fortuna, abrazo. Dios le bendiga a Italia. Cuando hablamos de grietas en la armadura, estamos diciendo que hay cosas que en el mundo espiritual que el enemigo las toma como un derecho legal. Por eso es que es importante sanarlas, porque podemos predicar, podemos cantar, podemos adorar, podemos orar, pero lo podemos hacer en nuestras emociones, en nuestras heridas, en nuestro trauma. Podemos predicar, pero si hay trauma, tú vas a predicar de tu trauma, porque eso es lo que está ahí en tus emociones, está moviéndose, y como está activo, uno puede hablar, predicar de las heridas que uno tiene. Al hablar de grietas en la armadura, es importante entender que cuando nosotros nos enfocamos a predicar, por eso todo el que predica, todo el que enseña, todo el que da una parola de Dios, tiene que hacerlo con gracia. Tiene que hacer lo que sea una parola o una palabra, hablo también en italiano algunas palabras. Tiene que ser una palabra que el Espíritu te la dé. Tiene que ser una palabra que el Espíritu te dé la palabra precisa, porque hay gente que necesita una palabra. Pero si yo hablo una palabra en mis emociones, en mis grietas, en mis traumas, entonces no va a ser eficaz. Tenemos muchos emocionados y pocos transformados. Por eso la Escritura dice: transformaos, transformaos. Hay que transformar nuestra mente, hay que transformar la renovación del Espíritu. Necesitamos ser transformados en una nueva criatura. Metanoia, cambio de mentalidad, cambio de mente. Tú puedes ir a la iglesia, podemos hacer muchas cosas, pero necesitamos una transformación. Rosana Flamingo, un abrazo, bendiciones. Podemos predicar, podemos hacer cosas, pero si no hay una transformación, entonces va a ser una enseñanza más. Por eso vamos al tema entonces que hoy nos convoca. Modus operandi, parte 10, las grietas en la armadura. Bienvenido a esta nueva enseñanza. Cuando hablamos de Efesios capítulo 6, verso 11, de la armadura de Dios,
La armadura tiene que ser una armadura que se use. Por eso que muchos se sacan la armadura. La armadura tú tienes que usarla todos los días, aunque existe, escuche esto, existe solo un momento en que la armadura de Dios, la pelea, se saca, se quita. Escuche qué interesante eso. Existe solo en una circunstancia especial en que la armadura se tiene que quitar y todo lo demás tiene que cada día estar con la armadura, dependiendo de cómo llegue ese momento en que tú lo hagas, y es cuando adoramos. Escuche esto, porque cuando adoramos, si es grupal, escuche, cuando adoramos, si es grupal, tú puedes estar en una batalla, ahí tienes que usar la armadura. Pero la armadura se quita cuando tú entras en el cuarto secreto. Y solo cuando tú entras a adorar, te quitan la armadura. Porque en la intimidad, en la adoración entre tú y el Señor, no hay batalla. Ahí no hay guerra. Ahí no hay con quién pelear, porque su gloria lo llena todo. Porque su ambiente lo llena todo, porque su presencia lo llena todo. Entonces ahí no es necesario tener la armadura de Dios, porque Él te cubre, y Él es Él, y Él es el que soy. Yo soy el que soy, Él es todo. Entonces ahí cuando adoramos en la intimidad, no hay guerra. El problema es que nosotros cuando vamos a adorar, metemos guerra en la adoración y hacemos una mezcla, que no es malo, pero hay adoraciones. Por eso que la adoración es adorar, y es no decir, no pedir nada, es morir a ti, es morir al yo, es que Cristo sea glorificado. La adoración es darle pleitesía, es darle honor, es darle gloria, es que la gloria de Dios descienda, o que la gloria Caboz, o que la gloria Chiquina desciende. Nosotros nos inundamos de esa presencia, de esa atmósfera, ya estamos cubiertos. Ahí no hay guerra, ahí no hay batalla, en la intimidad con Dios, en la intimidad. Pero cuando salimos del cuarto secreto, tienes que colocarte la armadura todos los días, la armadura de Dios, todos los días. Te levantas, te acuestas, la armadura de Dios, porque ahí vamos a una batalla, a un mundo espiritual. Qué interesante eso, qué interesante eso. Ahí necesitamos aprender a adorar. Ahora la armadura que no se usa, se oxida. Y quizás muchos tendrán una armadura que con el tiempo no la usaron, no usaron. Por eso Pablo, que estaba en la cárcel, encadenado con los soldados, que ahí él veía cómo eran castigados, y él usa esta frase de la armadura de Dios por lo que vio ahí cuando Pablo estaba en Roma. Cuando estaba en un lugar de tortura, él veía a los demás. Él veía también a los soldados cómo hacían las batallas, cómo usaban la espada, cómo usaban las batallas, cómo ellos podían coordinar. Porque hay diferentes tipos de armas. Hay como 5 espadas, y cada espada tenía su función. Entonces, cuando hablamos de la armadura de Dios, ya hablé de la armadura de la intimidad, pero la armadura se pone cada día. Todos los días necesitamos colocarnos la armadura de Dios. Ahora, si tú hiciste una batalla anteriormente, una batalla con la armadura de Dios, y quizás ganaste la batalla, la ganaste, pero siempre después de cada batalla, ¿qué hay? Hay heridos. Después de cada batalla hay secuelas, hay daños emocionales, a veces físicos. En una batalla, hermano, por eso es que cuando esto pasa muy a menudo, cuando se hizo en la Tercera Guerra Mundial, Primera, Segunda, Tercera Guerra Mundial, o países que estuvieron en guerra con otros países, los soldados después, cuando llegaban a sus hogares, llegaban traumados. Llegaban con muchos quizás con un brazo menos, una pierna menos, una secuela. Las bombas, lo que aspiraban, todo se les dañaba a su organismo, les producía cáncer, con el tiempo morían de cáncer, porque había una batalla que quizás ganaron o perdieron, da igual,
pero estuvieron en una batalla y hay secuelas. Siempre en una batalla va a haber una secuela, hermano. Por eso que tiene que haber un sistema de recuperación. Y recuerde que cuando hablamos de Efesios 10, en los primeros textos habla: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El problema es que no nos fortalecemos y nos colocamos la armadura. Nuevamente hablo que cuando hay grieta en la armadura es porque nosotros no usamos la armadura, o nos quitamos la armadura cuando tenemos que hacer pelea. Ya hablé que solamente se quita la armadura en la intimidad, tú y Dios. Ahí se quita, porque ahí no hay guerra, ahí no hay batalla, es su presencia, es su gloria, es la chiquiná, el cabó, tú y él. Ahí no hay batalla, no tienes que usar la armadura, ahí es adoración. Pero saliendo del cuarto de la intimidad, necesitas colocarte la armadura, porque hay una batalla de ambiente, de atmósfera, de clima. Cada uno son diferentes, hay diferentes tipos de dimensiones. Entonces, hablaba anteriormente que cuando la gente iba a la guerra, los soldados iban a la guerra, después o ganaban o perdían, llegaban a sus hogares, a sus casas, llegaban con traumas. Traumas por las secuelas de las bombas, cuando aspiraban, producían cánceres. Otros llegaban con una mano menos, un brazo menos, un dedo menos, una explosión, heridas de bala, bombas que explotaron cerca, los oídos que se reventaron. Llegaban con secuelas a sus hogares. Otros llegaban trastornados. ¿Por qué? Porque veían tanta muerte. El hombre, escuchen, no está hecho para ver muerte. El hombre no está hecho para estar encerrado. El hombre no está hecho para sufrir, porque Dios nos dio reino, poder y gloria. Nos dio poder, dunamis y autoridad, exousia, para usarla bien, para usarla como un derecho legal. Y estos soldados llegaban traumados, veían tanta muerte, tantos heridos, amigos queridos, compañeros que murieron en la batalla y ellos lo vieron, y cuando termina la guerra llegaban traumados, llegaban con secuelas. Asimismo en la batalla en el mundo espiritual, quizás tú no vas a ver muerte de una persona, pero existen muertes físicas y existen batallas. Y si hay batalla, no hay confrontación, es una guerra. Quizás ganaste la batalla anterior o la perdiste, pero aún así estuviste en una batalla. Y si estuviste en una batalla, ¿qué dice el texto en Efesios del capítulo 10, verso 10? Y empieza a hablar de la armadura de Dios. Tenemos que fortalecernos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso significa que yo tengo que fortalecerme. ¿Cómo? Con oración. Que Dios me sane mis heridas. Que Dios sane mis traumas. Que Dios sane lo que yo estoy sufriendo. Porque quizás gané o no una batalla, quedó una herida, quedó una secuela, me marcó, algo me hirió. Tengo que sanarme, tiene que haber una restauración, fortalecerme. En el nombre de Jesús yo me fortalezco. Luego, vestido de toda, o revestido, dice otra versión, de toda la armadura de Dios. Vestido de toda la armadura de Dios. Y luego el 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados, gobernadores, potestades, huestes, demonios, espíritus inmundos, arcángeles y ángeles y todos los seres creados que están en batalla. Entonces, necesitamos una fortaleza en el mundo espiritual. Necesitamos fortalecernos. No te coloques la armadura si tienes una herida, sánate. Porque si tienes una herida, supongamos, una herida en el brazo, física, tienes una herida y luego esa herida no la cura, te colocas la armadura y luego vas a una batalla, los golpes o con la espada que tú vas a usar o la espada del Espíritu van a ser no eficaz, van a ser quizás lentas. ¿Por qué? Porque hay una herida en el brazo. Pero si te sana, la fuerza va a ser más rápida, va a ser certera. Por eso es que hay muchos heridos. Hay muchos que van a la batalla, están heridos porque no se han sanado. Todos necesitamos sanarnos. Todos hemos pasado un momento traumático. Todos hemos vivido una secuela, un daño. Todos hemos vivido un momento de caos. Pero el Señor dice, estoy en Efesios 6:10, fortaleceos. Fortaleceos, hermano. Fortaleceos, hermana. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos. No te coloques la armadura todavía. Y si estás con una herida, con un trauma, dile, Señor, ayúdame a fortalecerme. Fortalece mi espíritu, fortalece este trauma, quítalo, sánalo. Y luego
revestido de toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra toda acechanza del diablo, que acechanza, algunas versiones dicen maquinaciones, que es la palabra ardides o insidia, que significa esquema, plan y trampa, que él maquina en contra de tu vida. Ahí tenemos otra enseñanza, porque ya ahí solamente en ese verso hay mucho material. Por eso es que es importante entonces reconocer que necesitamos sanarnos. ¿Para qué? Para poder estar fortalecidos. Hay una versión, la palabra del Señor, que nos habla en 2 de Samuel capítulo 22 verso 40, que dice así. Esta es la versión del oso. Pues tú te has ceñido con fuerza para la batalla. Pues tú te has ceñido con fuerza para la batalla. Cuando habla ese pasaje, que tú te has ceñido con fuerza para la batalla, está diciendo ceñido, que es disponer, que es rodear. Ceñido es disponerte a la batalla. Tú te has disponido con fuerza para la batalla. Ceñido es la palabra disponer y rodear. O sea, cuando tú te colocas la armadura, te rodea. Por eso es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende de todo mal. Porque su palabra es como un martillo que quebranta la peña, te sigue de poder y toma la iniciativa hoy de hacer las cosas con valor. Pero cuando hay una coraza, una grieta en la armadura, se producen los caos, los tormentos, y los golpes quizás no son eficaces. Primera de Reyes 22:34 nos dice: la armadura sin protegerse. Cuando usted recuerda la historia, cuando Acab le cayó una flecha de casualidad. Qué interesante eso. ¿Por qué? Porque había una grieta en la armadura. Cuando un soldado tiró la flecha hacia el aire, como diciendo voy a tirarla, y la tiró al aire, y Acab estaba quizá en una posición con los brazos levantados, y aquí esta parte no tenía una protección, porque aquí no había protección, y le cayó la flecha y murió. A veces nos descuidamos de nuestra armadura, o estamos tan confiados que estamos ganando batalla, y viene de algo, de cualquier circunstancia, de que cualquier momento, una flecha, porque Satanás tira dardos, y estamos todavía en Efesios, los dardos de fuego del maligno, dardos encendidos, ni siquiera solamente son flechas, son dardos encendidos, o sea, causan mayor daño. Por eso es que cuando la coraza se desgasta, viene a causar un caos. Tienes que colocarte la armadura de Dios, pero mantenerte con la armadura de Dios. Por eso es que existen grietas cuando no oramos, existen grietas cuando no ayunamos, existen grietas cuando no leemos la palabra de Dios, existen grietas cuando andamos en enemistades con los demás, cuando no mantenemos la paz con los hermanos. Son grietas en que el enemigo la usa como derecho legal y puertas de entrada. Por eso después andamos heridos, débiles. Pablo decía, ¿de dónde vienen las divisiones? ¿De dónde vienen las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? ¿No es acaso de vosotros mismos? ¿Por qué? Porque hay derechos legales que el hombre ha permitido. Y ahí le habla a la iglesia. No le habla a un gentil, le habla a la iglesia. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las divisiones? ¿No es acaso de ustedes mismos que se congregan, que dicen gloria a Dios, que dicen aleluya? ¿Qué pasó? Grietas en la armadura que dejaron influenciarse por espíritus de divisiones. Entonces necesitamos someternos a la voluntad de Dios. La Escritura dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistir, que es someterse. Resistir es contraatacar. Resistir no significa quedarse ahí. Cuando hablamos de resistencia al mundo espiritual, resistir significa avance, avance, avance. Eso es resistencia. No es que tú te quedes ahí, golpes van y golpes vienen, y te quedes ahí, te den en la mejilla y coloque la otra y te den. No es resistencia, eso es un aguante. Pero resistencia es más que un aguante.
Resistencia es, viene Satanás y voy con la palabra, y uso la palabra, y me levanto en el poder de Cristo, y voy en el ayuno, y voy en la palabra de Dios, y voy en la palabra, y voy orando, y voy clamando. Tú vas en un avance. Eso es resistencia. Cuando hablamos de coraza, de justicia, en el griego es la palabra dikaios. Dikaios, que significa justo y recto. El que se coloca al dikaios es un hombre justo y es un hombre recto. Es una mujer recta, es una mujer justa, porque alcanza la misericordia y el favor de Dios. Entonces, cuando entendemos que en el mundo espiritual hay batallas que tenemos que nosotros sanar, es para que así el enemigo no tome ventaja, porque el enemigo toma ventaja y toma derechos legales. A veces, por menospreciar, existe un derecho legal. También por maldecir a otra persona, también son grietas en la armadura. El hablar mal de otra persona son grietas en la armadura. Hay muchas circunstancias que pueden haber grietas en la armadura. Por eso es que el propósito de Dios es que podamos estar firmes, es que podamos estar listos, percibidos contra toda la acechanza del maligno, porque el enemigo no se duerme. El enemigo trabaja día y noche. Los espíritus no duermen, son espíritus. Trabajan modus operandi, trabajan contaminando, trabajan en una manera de buscar un área para poder atacar, para poder dañarte. Pero el poder de Cristo puede guiarte. Si tienes una herida, si tienes un trauma, si tienes algo que te dañó, el enemigo hizo algo, el poder de Cristo puede sanar y luego colocarte la armadura y vas a ser un hombre y una mujer eficaz. Porque hay dardos. Hablaba anteriormente de los dardos que son flechas, una lanza. Del griego la palabra velos, con B larga, velos, que son dardos. Y el enemigo no tira dardos solamente para herirte, sino para matar, porque él vino a matar, robar y destruir. Dardos de fuego, dardos de ira. A veces hay dardos de aflicción, dardos de lujuria, dardos de amargura, dardos de resentimientos, dardos de falta de perdón, dardos de división. El escudo hay que saber usarlo. Por eso en el verso 11 nos habla de vestido de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque tu lucha no es con tu hermano. El verso 12. Tu lucha no es con tu hermana, no es con un líder, no es con un pastor. Pero a veces estamos peleando por ovejas. Estamos peleando por un ministerio. Pasamos peleando por otra congregación, que no te juntes con tal ministerio, no vayas a tal iglesia, y pasamos peleando por doctrina. La lucha no es con sangre ni carne, sino espíritu, que ya lo he mencionado muchas veces, cada uno de ellos, y también cada uno de ellos como opera con su nombre genérico. Por eso que 2 de Corintios 10:3 dice: no son armas humanas. No luches con capacidades humanas. Por eso tu escudo está débil, porque tú estás luchando con el que te está hiriendo. Tú estás luchando con el que está colocando la confrontación. No luches con eso, lucha en el mundo espiritual. Anda al mundo espiritual, anda al espíritu. Si alguien está viviendo un momento difícil, háblale al espíritu. Háblale al espíritu de la persona, no a la persona, al espíritu, porque el espíritu es el que está gobernando el cuerpo. El cuerpo es lo secundario, pero alguien dentro es una opresión de adentro hacia afuera, luego una operación de afuera o de adentro hacia afuera. La opresión es de afuera hacia adentro, es una opresión que entró, se arraigó, empezó a contaminar sentido, empezó a contaminar nuestros pensamientos, luego se hizo memoria y después empieza una operación que es de adentro hacia afuera, con pensamientos, con decir palabras malas, hacer cosas que no corresponden, porque son operaciones ya no es una presión. Entonces en el mundo espiritual la lucha siempre va a ser con espíritu. Cuando tengas que lidiar con alguien que está enfermo, que está con un trauma, háblale al espíritu, ordénale al espíritu por la palabra, y tienen que sujetarse, porque el poder de Dios que está en ti es mucho mayor que los espíritus, y los espíritus reconocen una voz de autoridad y van a reconocer tu voz, porque Jesucristo está en ti
Y si está en ti, la voz de autoridad ya se echa en el nombre de Jesús. Por eso 2 Corintios 10:5, la estrategia se llama obediencia. Cuesta. Pero bajo el poder de Cristo podemos sujetar esta carnecita. La carne es débil, pero el espíritu anhela fervientemente. El espíritu está. Por eso es que necesitamos entender que el mundo espiritual se mueve con los derechos legales. ¿Por qué? Ahí volvemos a 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no tome ventaja alguna. No hay que ser ignorantes de usar el escudo de la fe. Para que Satanás, dice, no tome ventaja alguna. Y tenemos que fortalecerlo, como dice Mateo 17:20. Nada es imposible. Nada es imposible. Al contrario, la fe es lo contrario de la fe, es la incredulidad. Lo a favor de la fe es la credulidad. Cree en Dios. Fortalécete en el Señor, porque Él te equipa y adiestra tus manos para la batalla. Pero necesitamos saber contra quién estamos peleando, porque no podemos ganar batallas si no conocemos al enemigo. Las grietas en la armadura, parte 10, modus operandi, el que estamos hoy hablando, estamos enseñando, del cuidado que uno tiene que tener, el no descuidarse de las grietas que el enemigo puede hacer en la armadura. Por eso que una fe sana en el Señor nos va a levantar. Y con una fe, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay efecto en un mundo espiritual. Por eso que Lucas 7:9 dice, serás experto, diestro para usar el escudo. No es solamente colocarse el escudo, sino que usarlo. Y para usarlo hay que ser diestro. El escudo no solamente se usaba para que cuando venían los dardos rebotaban, o las flechas rebotaban y no te hirieran. Dice Lucas 7:9, serás diestro. Y muchos textos hablan de la armadura que tiene que ser restaurada con una humildad, con una obediencia, con una autoridad. Pero la armadura tiene que ser usada y ser diestro con la armadura, porque hay que usarla, hay que saber dónde viene la flecha, hay que saberla hacia abajo, arriba, hay que moverla. Pero si nunca la trabajamos, si nunca la usamos, ¿cómo vamos a poder saber cómo usarla? La armadura tiene que usarse, y cuando se usa, se adquiere más habilidad. Cuando se usa la armadura de Dios, se adquiere habilidades al mundo espiritual. Es así donde el hombre, a través de la escritura, podemos nosotros ver que podemos vencer, porque hay grietas en la armadura, porque somos un ejército, el ejército de Dios. Somos como un león feroz, somos como el hombre en la humildad de los hijos, somos como el águila con la visión, y somos como el buey, como manso y con la fuerza. Por eso es que cada uno tenemos que fortalecernos en el Señor. Las grietas en la armadura. Las grietas en la armadura. Cuando entendemos entonces el mundo espiritual y cómo funciona el mundo espiritual, cómo el enemigo daña y ocasiona daños, necesitamos cubrirnos, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Solo el poder de Cristo puede ayudarnos, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Dios pueda bendecirle en esta mañana, Dios pueda fortalecerle, y que cada uno pueda ser sanado de sus heridas. Usted, cada uno sabe sus heridas, cada uno sabe las grietas que está haciendo, que están dando derecho legal. Que Dios nos guarde, Dios tenga misericordia de nosotros, nos ayude para que podamos avanzar, para que podamos crecer, para que con la ayuda del Señor podamos seguir adelante buscando el rostro del Señor. Dios tiene cada día bendiciones. Dios tiene cada día bendiciones a nuestro favor. Y si hay que buscar ayuda, busca ayuda de ministro, de alguien que te libere, de alguien que te sane. No es bueno estar solo. Como dice Eclesiastés, ay del solo, porque cuando cayere, ¿quién lo levantará? Entonces, necesitamos cada día no estar solo, sino ayudarnos unos a otros. Un abrazo, Dios les bendiga, les bendigo a la distancia donde ustedes estén. Oro para que sus grietas en la armadura sean sanas. Cuídense, vean cuál es su grieta que tienen, quizás emocional, quizás un trauma, quizás una ira, quizás una amargura, quizás un derecho legal de un pasado, porque todos se producen grietas.
Vean ustedes cuál es la grieta que ustedes están teniendo. Quizás un evento traumático de niñez, un evento no superado, una violación, falta de amor, falta de perdón, engaños, un adulterio que hubo, un engaño, un divorcio. Vean ustedes cuál es la grieta que ustedes tengan y busquen ayuda. Estamos para servir, para bendecirles. Un abrazo, sigan adelante, caminen con el Señor, porque Dios los fortalezca en este día de bendición. Este es su sábado de bendición. Lo que toque tu pie será bendecido. Lo que diga tu boca será hecho al mundo espiritual. Un abrazo, saludo de Santiago de Chile. Hoy, nueva enseñanza, modus operandi, las grietas en la armadura.